Sean bienvenidos a ¿Cómo se hizo Doom? Así funciona el juego de Tutos PC. A darle. A más de 3 décadas de su lanzamiento, Doom sigue siendo recordado como uno de los juegos más importantes de la historia. No fue el primero en su género, pero sí ha sido el de mayor impacto, y hay muy buenas razones detrás de ello. Es un juego del cual no solo da gusto jugar, sino también aprender de él. ¿No te ha pasado que siempre quisiste saber cómo se hizo tu juego favorito? ¿Y cómo es que funciona por dentro? No son muchos los casos en los que podemos saberlo a ciencia cierta, pero Doom sí es de esos casos. Su código fue publicado en el 97 y es uno de los videojuegos mejor documentados en la historia. En una época con limitaciones de hardware muy marcadas, sus desarrolladores recurrieron a técnicas ingeniosas para lograr un resultado pseudo 3D que supondría una revolución para la época en el apartado técnico. ¿Cómo fueron hechos sus personajes? ¿Cómo funciona el motor del juego? ¿Qué curiosidades se esconden dentro? Lo veremos en este video. Eso me interesa saberlo porque como mucha gente sabe, bueno, no muchos lo saben, Doom es un videojuego pseudo 3D, o sea, se juega en 3D pero no es un juego 3D. El juego real 3D es Quake, no Doom. Doom es pseudo 3D. Si su lógica, aunque se juega 3D y todo eso, su lógica, su funcionamiento interno es 2D. Y ahora, para ser más técnico y específico, eso hay que verlo acá y es lo que a mí me impresiona, es lo que quiero ver y idolatrar a John Karma porque John Karma es el puto amo a la hora de programar. Este video es traído aquí gracias a GBG. No. Muchas gracias a GBG Mall por patrocinar el espacio. La historia de Doom comienza con 4 jóvenes entusiastas en el mundo de los videojuegos que trabajaban en una revista mensual llamada Softdisk. Uno de ellos era John Romero, quien invitó a John Carmack tras ver algunos de sus trabajos. Trabajaron juntos para el pedido de una distribuidora de videojuegos, y con una idea de Tom Hall nació Commander King. Un día Romero descubrió a un artista gráfico llamado Adrian Carmack que se encargaba de los dibujos para la revista. El grupo estaba completo. ID Software se llamó la compañía que habían fundado estos jóvenes, y tras el éxito de Commander King siguieron trabajando en más videojuegos, esta vez en 3D y con un motor hecho por John Carmack. Lograron así unos pequeños hitos, Overtank 1 y Catacomb 3D, pero ambos fueron rápidamente eclipsados por el éxito de un juego que los llevaría a ser una compañía desarrolladora de alto perfil, Wolfenstein 3D, lanzado en mayo de 1992. Wolfenstein es un juego en donde el jugador es un espía estadounidense tratando de escapar de una fortaleza nazi, y ofrecía una perspectiva única para la época. Aún así, John Carmack no estaba conforme. Mientras el resto del grupo trabajaba en episodios adicionales de este juego, él se encargó de preparar un nuevo motor que revolucionaría los videojuegos. Un motor que daría lugar a un mundo de nuevas posibilidades tanto en el diseño de niveles como en las situaciones del juego. Cansados de Wolfenstein, el grupo puso manos a la obra en un nuevo juego. Tras varias ideas sobre la mesa y discusiones, A ver, ya, coño. Wolfenstein, el grupo puso manos. Mire, tú ves aquí un grupo de nerds. Yo veo a los putos amos y también unos nerds. Pero hey, serán nerds, pero estos tipos tienen más dinero que tú y yo y mucha gente. De hecho, me imagino, capaz les hacían bullying en el colegio. Estos típicos matones le hacían bullying en el colegio. Y ahora esos matones tienen que pagar 5 manutenciones distintas. Mientras que estos coños, bueno, se tienen los bolsillos llenos. Y dice John Karma, que ahorita mismo trabaja programando cohetes espaciales. Y John Romero, él gana dinero por existir. Una curiosidad, gente. John Karma él tiene tendencias psicopáticas. Eso explica muchas cosas. Manos a la obra en un nuevo juego. Tras varias ideas sobre la mesa y discusiones, el equipo acordó finalmente seguir con el concepto de lo que sería Doom, adentrando al jugador en la vida de un solitario marín espacial que lucha contra hordas de demonios y humanos poseídos. Un juego mucho más brutal y rápido. Así como Doom es conocido al día de hoy como el padre de los shooters en 3D, Wolfenstein es considerado el abuelo que marcó las bases para Doom. Y aunque nunca haya jugado Wolfenstein 3D, este juego sirve igualmente como una buena referencia para hacernos una idea de las limitaciones que había en aquella época y los avances técnicos que supuso Doom, que se lanzó en diciembre de 1993, es decir, un año y medio después de Wolfenstein aproximadamente. En la actualidad, aunque pasen los años, pareciera que en lo que respecta al apartado técnico de los juegos quedamos más o menos en el mismo lugar, pero el cambio que hubo de Wolfenstein a Doom fue brutal. En Wolfenstein no existían las alturas, solo soportaba mapas planos y con paredes perpendiculares. El nuevo motor de Doom permitió una geometría más compleja con pisos y techos de diferentes alturas. Esto dio lugar a las escaleras, ascensores y variaciones de alturas entre una sala y otra, mientras que las paredes ya no tienen que estar necesariamente
necesariamente alineadas a 90 grados, sino que pueden tener cualquier dirección. Eso sí, no pueden tener inclinación, solo pueden ser perfectamente verticales. Tanto el techo como el suelo disponen de texturas en Doom, mientras que en Wolfenstein eran solo colores planos. En el caso de las zonas al aire libre se aprecia un fondo texturizado, cuenta con texturas animadas e incorporó iluminación dinámica, áreas oscuras, luces parpadeantes y transiciones suaves de luz. Casi pareciera que John Carmack se metió a la habitación del tiempo a programar. Más allá de que demostró ser un genio de la programación con su nuevo motor gráfico, es justo mencionar que un juego como Doom fue posible en ese entonces gracias a los requisitos que pretendía también. Un Intel 486 y 4 MB de memoria RAM. Era un procesador bastante potente para la época, mientras que los 4 MB estaban medio ajustados. Un 386 era capaz de correrlo, pero con algunos entrecortes. Lo de que Doom corre en cualquier cosa, en 1993 podía ser un chiste de mal gusto. Por el lado del desarrollo eran épocas muy diferentes. Según las propias palabras de Romero, no hay punto de comparación. En la actualidad no hay límite, las computadoras pueden hacerlo todo hoy en día. El límite está solo en el diseño. En cambio, a principios de los 90 muchas cosas debían hacerse pensando en las limitaciones técnicas. Era difícil lograr que una PC haga algo interesante, y necesitaban ingeniársela de maneras inimaginables para lograr, a veces, llegar solo a un resultado parecido al que querían o aceptar que no era posible. Para el desarrollo de Doom se utilizaron computadoras NeXT creadas por la empresa que había fundado Steve Jobs luego de su renuncia forzada de Apple. Romero estaba fascinado con estas máquinas. Estaban muy adelantadas para la época. La que compró John Carmack valía $11.000. El juego fue escrito principalmente en el lenguaje de programación C, con algunos elementos en lenguaje ensamblador. Aunque Doom es comúnmente presentado como un juego con gráficos en 3 dimensiones, y es al menos la sensación que transmite en cuanto a jugabilidad, en realidad se trata de un elegante sistema que permite el renderizado pseudo 3D. Los modelos para los personajes y objetos son imágenes 2D en formato de sprites. Los sprites son el conjunto de imágenes que se usan para simular el movimiento o estado de algún personaje u objeto. Por ejemplo, las imágenes de los distintos ángulos de un personaje para su rotación en el juego. Dame un momentico, gente. Voy a comprobar una cosa que siento que estoy hablando bastante bajo, pero estoy utilizando el tono de voz que siempre utilizo. A lo mejor se me bugueó el sonido. Quiero ver algo. Acá, sonido. Quiero ver si se bajó el volumen del micrófono. Micrófono, Ryzen 6 Mini, propiedad, No, está donde debe estar. Voy a subirme un poquitico a ver. Ahí. Sí, vamos a dejarlo acá. Aquí en esta parte. Aquí, sí, ahí. Ahí está perfecto. Qué verga. Ay, voy a acercarme el micro un poquito más. Ahí estamos. Por cierto, me fijé que tenía la reacción. El volumen de este carajo lo tenía. El volumen que maneja este coño es altísimo. Voy a ver cómo luego arreglo el sonido de esto en postproducción. Bueno, así. Ya volvimos. Continuemos. El juego, o la secuencia para una animación de ataque, supuso un trabajo mucho más grande que el de Wolfenstein. Una de las razones fue que en Doom los enemigos pueden atacarse unos a otros. Esto implicaba hacer los sprites para las animaciones de ataque en todas las direcciones posibles. En Wolfenstein los enemigos solo atacaban de frente hacia el jugador, por lo que era solo una imagen por personaje para el ataque. En la dirección artística se adoptó un enfoque de medios mixtos. Adrian Carmack fue el artista principal, junto con un artista adicional llamado Kevin Cloud. Los modelos más sencillos se dibujaron a mano. Para los monstruos se esculpieron modelos de arcilla, mientras que para otras esculturas más complicadas se contrató a un experto que lo construyó con látex y metal. Se tomaron fotos desde 5 a 8 ángulos distintos. Luego las imágenes eran digitalizadas y convertidas gracias a un programa escrito por John Carmack que facilitaba el proceso para usarse como sprites. Pero hermano, hay algo que no haga este tipo bien. Las armas del juego estaban hechas de partes combinadas de armas de juguete y modificando su aspecto en computadora. La única excepción era la motosierra, que esa sí era de verdad. Los desarrolladores también se fotografiaron a sí mismos. El brazo del marín que sostiene el arma es en realidad el brazo de Cloud. Yo siempre quise saber, ¿el tipo lleva un guante o es que su brazo está arrugado? A modo de curiosidad, Romero fue el que posó como modelo para dar forma al personaje en la carátula, tras fracasados intentos de la persona que habían traído originalmente. Terminó en el piso sosteniéndole el brazo, lol. Para esa tarea. Entonces, como vimos, los objetos y enemigos son sprites 2D. Estos están programados para estar mirando siempre de frente a la cámara del jugador. En el caso de los barriles explosivos, esta técnica disimula bastante bien, porque según desde la perspectiva en horizontal que se mire, debería verse más o menos igual. Pero para lo que son armas y enemigos muertos ya es mucho más notable esta técnica empleada. Hablemos un poco de cómo se arma la imagen del escenario. Cada frame de este se dibuja en una serie de 4 fases. En la primera fase van las paredes, en la segunda van el suelo, el techo y el fondo. Tercero los objetos y por último el arma del jugador. De una manera similar a como lo trabaja Wolfenstein 3D, las paredes son dibujadas por segmentos de columnas. Cada una de estas columnas tiene una escala fija.
Es decir, para el motor del juego toda una columna entera está a la misma distancia de la cámara, de manera que el juego calcula la distancia y la iluminación de esa columna una sola vez y ya calculado comienza a dibujarla. En el caso del techo y el suelo esto no se hace por columna, sino por fila, y de la misma manera toda una fila tiene la misma escala. Imaginen la carga que suponía esto con respecto al motor anterior, que solo usaba un fondo con un par de colores estáticos. Al final del escenario se coloca un fondo texturizado de 256 por 128 píxeles. Esta es la textura que se aprecia en caso de no haber techo. La misma textura es colocada en las 4 direcciones, de manera que solo es una textura la que se carga y a nivel de código el motor indica que se repite tantas veces con la idea de ahorrar memoria. Se recurrió a una técnica similar con los sprites de los personajes para ahorrar espacio. En muchos casos se terminó optando por usar las imágenes de un solo lado, y el motor se encarga de reflejar la imagen para el otro cuando corresponda. Un detalle insólito fue que Doom no tenía ese problema de las texturas deformadas tan común en los videojuegos 3D de los 90, sobre todo en A ver, no veo tanta la deformación. consolas como PlayStation 1. Esto era debido a que por su limitada potencia utilizaba una fórmula simplificada para calcular la posición Ah, ya veo la deformación. de las texturas al objeto o la zona en el juego, en lugar de utilizar una fórmula más exacta pero al mismo tiempo más compleja y que requería mayor potencia de hardware. Para John Carmack esto era inaceptable. Sin embargo, la solución que implementó fue posible porque el juego tiene bloqueado el movimiento vertical de la cámara y porque tampoco hay cosas en diagonal. De lo contrario hubiera requerido más potencia de cómputo y era un juego que ya estaba al límite para la época. Fue un motor pensado pura y exclusivamente para funcionar así como venía. Pero que yo sepa, actualmente tú puedes, si juegas en Doom utilizando el mouse y el WASD, puedes mover la cámara de forma diagonal. Que yo sepa, que yo recuerde. Tendría que ver cómo funciona eso actualmente. En los mods que permiten desbloquear el movimiento vertical podemos apreciar cómo se deforma la perspectiva en el modo soft. Ah, justo lo comento y justo me lo enseñas. Gracias, Crap, me acabas de ahorrar el polo. La verdad se ve como el culo. Limitarlo fue un precio a pagar a cambio de otros beneficios, y aún así el juego final tiene sus defectos de perspectiva, ya que el motor supone que desde cualquier altura de la pared la distancia con el personaje es la misma. Esto en la vida real no es así porque a más variación de altura la distancia es mayor. De todas formas es un detalle que pasa muy desapercibido. Probablemente nunca te hayas dado cuenta de esto en Doom hasta recién. Hay dos tipos de iluminación. Tenemos la iluminación dinámica en determinadas zonas y la iluminación por distancia. En el primer caso la intensidad de la luz puede estar definida en una superficie. Se puede hacer que parpadee, que se prenda o apague según una acción determinada del juego. En la segunda, la iluminación disminuye a mayor distancia de la cámara. Esto se hace y se va calculando por columnas y filas como vimos anteriormente. No solo afecta a las superficies, los sprites también son afectados por la iluminación. Esto funciona básicamente ajustando la paleta de 256 colores del juego para que la superficie parezca más o menos iluminada. Doom tiene una serie de copias de esos colores llamadas color maps, que simulan ser una gama de colores mucho más amplia, más de 8000, pero en realidad son los mismos 256 colores de la paleta, solo que varios están repetidos. La cuestión es que esto en realidad le sirve al juego como una guía para saber qué colores usar. Cada sector o zona tiene un valor que dice qué tan iluminada está, y el juego hace uso del color map apropiado según la ocasión. Adentrémonos ahora en uno de los apartados más importantes del juego, el sonido. Contrataron al compositor Bobby Prince para crear la música y los efectos de sonido, y fue dirigido por el metalero de la compañía para que hiciera música estilos techno y metal, a que no adivinan quién. Sin embargo, el compositor creyó que la música ambient sería más apropiada, y produjo pistas de ambos estilos con la esperanza de convencer al equipo. Romero finalmente incluyó ambos. Todo esto se hizo antes de completar los niveles del juego, y Romero fue asignando cada pista a cada nivel al final del desarrollo. Los efectos de sonido se crearon basándose en descripciones breves y artes conceptuales, mientras que los sonidos de los monstruos están creados a partir de ruidos de animales. En el juego, la IA está programada para reaccionar al ruido emitido por las armas del jugador. Cuando pulsamos el botón de ataque, se comprueba si el jugador tiene munición. Si es así, se emite el ruido. Los monstruos tienen un estado de alerta. Se marca el sector del jugador como origen del ruido y se propaga como eco. Siempre se gestiona por sectores. La IA lo que hace es verificar si su sector fue marcado como ruidoso, y comenzarán a buscar al jugador. El ruido puede propagarse por sectores conectados, pero solo si hay un camino válido para el sonido, es decir, hasta encontrarse con puertas cerradas o paredes sólidas. No sabía que este juego tenía esa función. Un detalle curioso por cómo está hecho el sistema. Si bien la motosierra emite un sonido sin la necesidad de atacar, no se toma como ruido para alertar a la IA porque no se pulsa el botón de ataque. Pero si golpeamos al aire con los puños, aunque sea una acción silenciosa, la IA lo toma como ruido, porque el catalizador es ese en realidad, el botón para atacar. Ahora bien, vimos sonido, algo de IA, modelos, gráficos en general, pero ¿de dónde parte casi todo el juego? De los mapas. Cada nivel del juego no es más que un mapa. Estos se definen por una escala de valores enteros máximos que van de menos 32.768 puntos a 32.000
1767, y cada unidad es proporcional a un píxel de textura o de spray. Como para tener una referencia, un teletransportador ocupa 64 unidades, y un mapa medio como el primer episodio tiene unas 4000 unidades de ancho aproximadamente. Conceptualmente los mapas están en 2D, pero contienen los datos necesarios para que el motor nos ofrezca una experiencia 3D a la hora de jugar, y entre estos datos se encuentran las características que definen el mapa. Tenemos los vértices, que son coordenadas marcadas dentro del mapa, luego las líneas que unen dichos vértices y permiten crear las paredes, a las cuales se le asignan texturas. También están las uniones entre salas donde son creadas las puertas, ventanas e incluso los escalones. Ya veremos esto en más detalle. Y tenemos los sectores en donde se definen tanto la altura como la textura del techo y el suelo. Va en un espacio rodeado de paredes y aberturas. En los mapas también es donde se definen las cosas como los monstruos, municiones, demás objetos y su posición en el mapa. Este sistema permitió jugar con la creatividad para crear cosas como las escaleras y las ventanas. Por ejemplo, entre una sala y otra tenemos una unión de sectores, 2 sectores en este caso. Recordemos que cada sector puede tener solo una altura de suelo y techo definida. Si subimos unos niveles la altura del suelo de la segunda sala, desde la sala más baja veremos una especie de escalón, el cual el personaje puede pasar si es lo suficientemente bajo. Supongamos que yo quisiera cerrar ambas salas y crear una ventana entre las dos, algo muy común en Doom. Bueno, podría ser otra pared más y quedaría una abertura. El problema es que para crear una ventana necesito variar la altura de uno de los sectores, y al haber solo dos va a afectar todo el suelo de una sala entera. Para crear una ventana sería necesario un tercer sector, que iría en el medio entre la primera y segunda sala. Es decir, ese tercer sector básicamente funciona como una pared con abertura. A este necesitamos definirle una altura mayor del suelo con respecto a la sala 1 y 2, mientras que el techo debe ser más bajo. Armar una escalera consiste básicamente en hacer un montón de sectores chiquitos, y a cada sector se le va asignando una altura cada vez más alta del suelo. Entonces cada sector es un escalón. Era una genialidad para la época, pero claro, tenía sus limitaciones. Como el mapa es en realidad un formato 2D, en el juego no se pueden construir salas por encima o por debajo de otras. Es posible configurar una serie de acciones limitadas en el mapa como cambios de iluminación, activación de trampas, puertas, configurar sectores como áreas de daño, etc. Son acciones predeterminadas, no es que se pueda crear scripts personalizados. Esto claro hablando siempre del motor original. Toda esta información del mapa va definida en un formato DWD, que son los que utiliza el editor original del juego creado por ID Software. Este archivo con la estructura del mapa se pasa a un constructor de nodos llamado DoomBSP. Eso explica por qué no puedes construir una sala arriba de otra en este juego. Y me estaba preguntando cómo se hacen entonces las alturas, cómo funcionan las alturas de esta vaina, y bastante engorroso e interesante a partes iguales el cómo se hace una puta ventana y una puta escalera en este juego. Esto lo transforma en una estructura precalculada y almacenada en archivo WAD en lugar de determinarlos en tiempo de ejecución, lo cual fue clave para la velocidad del motor del juego. Dentro de este archivo WAD se incluyen también otras cosas como el sonido y las texturas. De este proceso es donde tenemos sacado del horno ciertas estructuras como las colisiones y una de las cosas más importantes, el BSP del mapa. ¿Qué es esto del BSP en Doom y por qué es muy importante? Este es un método empleado que le dice al juego qué es lo que debe dibujar en la pantalla y hacerlo de manera eficiente. El proceso consiste en subdividir el mapa en partes pequeñas hasta llegar a zonas convexas. Primero se divide el mapa en dos partes que sean lo más proporcionales posibles. Luego cada una de esas partes se vuelven a dividir en dos. Este proceso se repite varias veces. Las partes definidas se representan por nodos en un árbol. Las zonas más grandes se ubican en la zona superior y se conectan con sus nodos hijos, o sea, subnodos que son las divisiones dentro de esta zona. Por lo tanto, los nodos de las partes más bajas del árbol son las zonas más pequeñas, denominadas sectores o subsectores. Cada zona del mapa debe quedar cubierta tras terminar el proceso. Hay una regla importante. Estos subsectores se definen mediante una serie de fórmulas y reglas para que cada uno llegue a ser convexo y ya no sea útil dividir más. Es decir, que desde cualquier punto de ese subsector no haya nada que obstruya la visión dentro de la misma. Entonces, según donde esté nuestro personaje y donde vea la cámara, el juego hace uso de estos nodos de más abajo para buscar qué es lo que debe cargar desde lo más cercano de la cámara a los que esté más lejos. Se analiza y si hay alguna parte de ese nodo que sea visible, se dibuja. Este proceso se hace hasta que la pantalla se haya dibujado completamente. ¿Y por qué tanto lío? Bueno, con este sistema se aseguran que la carga del mapa sea eficiente y proporcional, y no haya zonas muy desequilibradas que tumben el rendimiento. Por otro lado, el hecho de que vaya de lo más cercano a lo más lejano de la cámara asegura que se dibuje solo lo necesario. Sería un sistema más sencillo empezar dibujando desde lo más lejano a lo que esté más cerca, pero la PC desperdiciaría un montón de recursos dibujando cosas en pantalla que posiblemente vayan a ser tapadas. Los árboles BSP suelen emplearse mucho en los videojuegos de FPS y Doom es probablemente el primero en emplear esta técnica. Actualmente se utiliza también para el ray tracing y la detección de las colisiones. Como muchos sabrán, este juego se caracteriza por ser muy libre en el sentido de la palabra. Doom puede correr en una infinidad de dispositivos y cuenta con una gran cantidad de ports al día de hoy que permiten eliminar limitaciones del motor gráfico, integrar mejoras o corregir ciertos errores. Todas estas cosas en Doom no son casualidad. Esto tiene un origen muy sencillo de responder. John Carmack es defensor del software de código abierto, y la liberación del código del juego dio
dio lugar a todo un mundo de posibilidades, pero estas ideas no se habían limitado solo aquí. Parte de la popularidad del juego se debió también a sus mods. El motor del juego mismo fue pensado para facilitar la creación de mods, y tanto John Carmack como Romero abogaban firmemente el apoyo de esta idea. La clave estuvo en la versatilidad que ofrecían los archivos WAD del juego. Dentro de estos archivos Me había olvidado de que existía un mod de Sony bastante interesante para Doom. Luego lo buscamos. ¿Y se acuerdan cuando dije que John Carmack tiene tendencias psicópatas? Ya que el tipo ya está diagnosticado, es en serio, no es bueno sintiendo empatía. Se le cuesta sentir empatía, directamente no siente empatía. Bueno, alguien sin empatía termina siendo, o sea, es un tipo antipático y es bastante buena gente. O sea, tengo entendido por lo que se ha descrito, el tipo es muy buena gente. Reca, que tan buena gente. Primero liberó el código fuente de Doom. Segundo, ayudó a la tipa esta prestándole, bueno, pasándole el código fuente del Doom de Atari Howard para poder portear al Doom a 3DO, ya que esa es una historia muy XD. Les recomiendo el video de Facu Peralta que habla de ese caso de Doom para 3DO. Es una historia bastante cursiada, pero ahí tiene buena música el Doom de 3DO. En fin, el tipo es un tipazo. está básicamente todo lo que pensaron que los aficionados quisieran modificar, y el mismo Carmack filtró el funcionamiento de estos ficheros luego del lanzamiento del juego, hasta incluso compartió sus herramientas, aunque también surgieron varios editores no oficiales para modificar los archivos WAD. Eso sí, siempre fue necesario tener el juego base, y más allá de su filosofía fue un movimiento más que acertado, le dio un impulso de popularidad enorme al juego como así también a su motor. ID Software le otorgó la licencia del motor a varias compañías, lo cual resultó en varios juegos similares. Fue un juego que inspiró e influenció en el camino de los videojuegos a lo largo de los años. Y a pesar de tener tantos años encima, el juego ha envejecido bastante bien. No solo como juego en sí, Doom es didáctico para jugar y aprender a hacer juegos. Su código fue como un maestro para muchos programadores. Es relativamente sencillo y muestra cómo descomponer problemas en soluciones sencillas, o soluciones que nunca hubieras imaginado. Se ha utilizado desde su lanzamiento en investigaciones académicas y el aprendizaje automático. Todo esto nos deja en claro por qué Doom es una obra tan importante, incluso hasta en estos días. Yay. Pues eso, ya vimos cómo funciona el tema del motor, es una maldita locura. Ya saben, gente, descárguense algún programa para programar en Doom y hagan sus propias versiones de Doom y métalo en, no sé, unos audífonos Bluetooth. ¿Por qué audífonos Bluetooth? Porque acabo de agarrar los míos que tengo en mano ahora mismo para utilizarlos de ejemplo. En fin, el aporte de la humanidad de John Romero y John Carmack fue aportarnos Doom. Gracias por tanto, perdonen por tan poco. No, gente, no se nota que no soy fanático de estos tipos y que no me encanta Doom. No se nota.